Ok, entonces el primer paso que hice fue simplemente por asociatividad, ¿no? Lo único que hice fue ponerle paréntesis. Entonces puse, am, es como si, voy a borrar aquí tantito. Es como si hubiera puesto, de hecho es lo que hice, poner un paréntesis aquí y luego aquí y luego cerré acá. Entonces esta ya es igual a esta. Por mera asociatividad. Simplemente junté unos y separé otros con paréntesis. No sé, eso no es ningún problema. Luego por la propiedad 2, que es la propiedad de la reversa, nos dice que la reversa de una lista concatenada en elemento es la reversa de la lista con el elemento al final. Esto por el paso 2. Entonces, si nos fijamos aquí arriba, pues el paso 2 nos dice eso, ¿no? Que tenemos un elemento concatenado a una lista y eso es igual a la reversa de la lista con el elemento concatenado al final. Entonces, eso es lo que hicimos aquí en el paso 2. En este paso, lo único que hicimos es aplicar esa definición. Movimos este elemento al final de la lista y les dejamos la reversa de aquí tal cual. Entonces, esto que tenemos aquí ya se parece a lo que tenemos acá en la hipótesis. Entonces, por hipótesis de inducción, simplemente sustituimos y ya nos queda que la reversa de la YS pues es la reversa, está concatenada a la reversa de la XS. Eso por hipótesis de inducción. Y ya el concatenado que nos quedaba, ¿no? Esos son los que nos quedaba, pues se queda igual. Entonces, una vez más por asociatividad, o sea, es decir, quito y pongo paréntesis, transformo de esta a esta, simplemente poniendo paréntesis, nada más. Ahora, como ya tengo esta propiedad, que es la misma que el paso 2, esa es la reversa de una lista con un elemento concatenado al final. Entonces, eso es lo mismo que la reversa del elemento al principio con la lista al final. Entonces, se pueden ver que en este paso 2, como en este paso 2, usamos la misma definición, pero en sentido contrario. O sea, de una pasamos el elemento al final y en la otra pasamos el elemento al principio. Pero como es una igualdad, pues se puede hacer de ambos lados, ¿no? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, eso es justamente lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, demostramos por inducción que la reversa, bueno, ya no lo digo, ya nada más demostramos por inducción que este de acá, se cumple. ¿Sí quedó la idea? ¿O quieres? Ah, ok, va que va. ¿A alguien todavía no le queda claro? ¿O alguien se perdió en algún paso? Va que va, todo bien. Entonces, después probamos una propiedad, la llamamos la propiedad 6 y lo único que hacía es como, queríamos probar que la reversa de la reversa es como si no le hiciéramos nada a la lista. Ya lo voy a decir muy por encima. Entonces, probamos con el caso base. Otra vez el caso base es sustituir a la L por la lista vacía. Probamos para el caso base. Ponemos nuestra hipótesis de inducción, que es lo que queríamos probar. Hacemos el paso inductivo, que en vez de la lista sola L, es la lista concatenada con un elemento X. Ajá, que recuerden es como el K más 1. Y ya operamos sobre listas y lo que queremos probar es que justamente llegamos a que la reversa de la reversa de una lista concatenada a un elemento es lo mismo que la lista concatenada a un elemento por la izquierda. Y ya, después probamos otras propiedades, pero creo que ya con esa idea ya se pueden, o sea, ya le pueden agarrar la onda a las notas. Entonces, la idea siempre es esa, pues ya saben, caso base. Normalmente en Haskell, cuando se habla de listas, el caso base es la lista vacía.
El paso inductivo es concatenarle un elemento a una lista cualquiera, y a partir de eso hacer operaciones para llegar a lo que queremos probar. Entonces es como la idea general de la inducción sobre listas en Haskell. ¿Y para qué hacemos todo esto? Pues ahora, ah, así sin lugar a dudas, porque ya dimos una prueba rigurosa y formal, sabemos que nuestros programas, o sea, si esto lo hubiéramos puesto en Haskell, sabríamos que nuestro programa es correcto, que es una parte importante del diseño de programas. Cuando ven algoritmos, se les va a pedir que demuestren que su algoritmo es correcto. Entonces les van a decir que dado una entrada, siempre, o sea, siempre tienen que estar garantizado que la salida que se espera es la correcta. Entonces, igual pueden hacer pruebas de 1 millón de entradas, y si ese millón de entradas la salida es correcta, aún así no está demostrado que el programa es correcto. Porque no importa cuántas pruebas hagas que sean correctas, mientras no hagas una demostración de que tu programa es correcto, no está garantizado que vaya a dar la respuesta correcta. Entonces, volviendo al ejemplo, si pusimos 1 millón y 1 millón son correctas, pero en cuanto ponemos el 1 millón 1 y ese millón uno ya se equivoca, entonces pues el programa es incorrecto, aunque contestó bien la gran mayoría de las veces. Entonces, por eso es importante. Demostraciones de programas creo que no les van a pedir hasta dentro de algunos semestres, pero sí tienen que estar familiarizándose con que aunque se puede demostrar matemáticamente que nuestros programas que hagamos son correctos. Ya hay varias técnicas de demostración, no solamente inducción. Entonces, a su momento van a ver más ejemplos. De hecho, para la clase de hoy, si nos da tiempo, vamos a hacer demostraciones, pero ya no sobre listas, sino sobre árboles. Entonces, aquí les pregunto, ¿en alguna de sus clases han visto lo que es un árbol? Igual lo vamos a repetir, pero nada más quiero saber si tienen la idea de lo que es un árbol. Ok, entonces, lo están viendo con esta línea, ok. Árbol binario, ok, es un tipo de árbol. Vimos árboles binarios aquí. Poco no me acuerdo. Supongo que en la teoría, ¿no? Pues está bien, entonces demos un repaso súper rápido de lo que son los árboles. Déjenme cambiar de anotación. Mm, mm, mm. Ok, entonces empecemos. La definición que se utiliza en algo que se llama teoría de gráficas, tal vez algunos lo conocen como teoría de grafos, pero en México y en la UNAM, a los grafos, que son vértices, perdón, son vértices unidos a aristas, así como las redes de computadora y otra cosa, pues este tipo en la gran mayoría de los países se les conoce como grafos, pero en México y en la UNAM se les llaman gráficas. Entonces, si escuchan que alguien les habla de grafos, muy seguramente no estudian en la UNAM y se refiere a gráficas. Entonces, una gráfica no es más que un conjunto, una gráfica no es más que un conjunto de vértices y de aristas. Y hay una función que une vértices con aristas. Entonces, este es una arista E, este es un vértice B1, y este es un vértice B2, este es un vértice B3. Déjalo dibujo mejor. Este es el vértice B3. Y se dice que la arista 1, una B1 con B3. Por ejemplo, si a esta arista le ponemos la E2, decimos que la arista E2 une la arista al vértice B1 con el vértice B3. Entonces, ajá, ok, exacto. Eso, bueno, sí, eso lo verán en gráficas y juegos.
Lo único que queremos aquí es una definición sencilla de lo que es un árbol. Entonces, ya teniendo esta definición súper sencilla de lo que es una gráfica, un árbol es una gráfica en donde es conexa, es decir, no hay componentes que no se puedan unir. Lo estoy diciendo de manera muy informal, pero supongamos que aquí tenemos esta componente, que no está unida al resto de la gráfica. O sea, no hay un vértice que lo una con esta gráfica, con el resto de la gráfica, que se le llama componente conexa. Entonces, este se dice que es un árbol, una gráfica desconexa. La definición de árbol es que pide que sea conexa y que además no tenga ciclos. ¿Qué es un ciclo? Pues, por ejemplo, si ponemos este vértice aquí, perdón, si ponemos este vértice aquí, entonces podemos llegar de este vértice a él mismo. Hay un camino a él mismo que no repite aristas. Entonces, una definición informal de un ciclo es dentro de una gráfica un camino en el que no se repiten aristas y se llega a sí mismo. Entonces, aquí tenemos un ciclo, ¿no? Porque podemos llegar a este que le puse, pongámosle B4, para ser consistentes con la notación. B4, B5, B6, y ese ya tenía nombre, B3. Entonces, aquí hay una sucesión en la que puedo llegar de B4 a otra vez B4 sin repetir aristas. Entonces, cuando pedimos que sea un árbol, queremos que no existan ciclos. Entonces, definición rápida de lo que es un árbol. Es una gráfica conexa sin ciclos. Sí, más o menos la intuición de lo que es un árbol. Va que va, ahora todo bien. Ok. Bueno, entonces, aquí puse, entonces déjenme borrar aquí. Déjenme borrar esta arista. Entonces ahí tenemos un árbol. Déjenme unir este con esta. Aquí tenemos un árbol, pero si recuerdan de la clase, esto no es un árbol binario, porque tenemos un vértice, en especial el vértice B3, que está unido a más de dos aristas, a más de dos vértices, perdón. Entonces, una definición intuitiva de lo que es un árbol binario es que tenemos, por cada vértice, se conecta a lo más, se conecta con a lo más otros dos vértices. Y eso para cada nodo, ¿no? Entonces, hasta ahora, este es un árbol binario. Agregamos este, y esto sigue siendo un árbol binario. Ok. Entonces, sacamos esta. Bueno, déjeme redefinir la definición de árbol binario, que tiene que cada nodo tiene a lo más dos hijos. Entonces, si lo vemos como de arriba hacia abajo, este vértice de esta arriba, le salen hacia abajo a lo más otros dos vértices, y en este caso aristas. Entonces, lo mismo pasa para cuando llegamos a este. Tiene a lo más dos hijos. Después a este le podemos sacar uno. Ah, y como esto sigue siendo un árbol binario porque tiene a lo más dos, cada nodo tiene a lo más dos hijos. Entonces, aunque solo tenga uno, sigue cumpliendo con la definición de que tiene a lo más dos. O sea, tiene uno que es menos de dos, ¿no? Obviamente. Entonces ponemos, perdón, agregamos este y sigue siendo árbol binario, ¿no? Pero supongamos que tenemos otro nodo unido a otra lista, entonces esto ya no cumple con la definición de ser un árbol binario. ¿Por qué? Porque tenemos un vértice que tiene tres aristas que salen hacia abajo. Entonces esto, aunque se puede hacer,
no lo vamos a necesitar ahorita. Entonces nos vamos a concentrar en árboles binarios. Y algo que podemos hacer es etiquetar estos nodos. Supongamos que le ponemos nodo 1, nodo 2, nodo 3, 4, 5, 6 y 7. Y podemos hacer varias cosas aquí. Por ejemplo, ¿cómo? A ver, déjame leer la pregunta de Eduardo. Bueno, los árboles binarios en computación son el pan de cada día. De hecho, se utilizan mucho pues, en algoritmos de búsqueda, en algoritmos de ordenación. am, muchos problemas que son, no lo saben ahorita, pero hay problemas que les causan NP completos. Si se limitan a árboles, pues tienen soluciones rápidas. Entonces, hay muchos, o sea, se pueden utilizar de muchas. Bueno, Diego, y que ya es avanzado, de semestres avanzados, pues él ya nos puede platicar de lo que nos es un problema en EPEC. Pero bueno, o sea, los árboles en general se utilizan mucho como estructura de datos y mm, como estructuras de datos auxiliares y son interesantes por sí mismas. Pero bueno, entonces, algunas cosas que nos interesarían saber es, por ejemplo, definir cuál es la altura de un árbol. Entonces, para definir la altura de un árbol, tenemos que definir dónde empieza un árbol y dónde termina. Porque, por ejemplo, podemos decir que el vértice 1, diríamos que es la raíz de este árbol, entonces la altura del árbol, si ponemos la raíz a ese vértice, pues entonces la altura sería cuántos niveles hacia abajo puedo llegar. Entonces este sería como el nivel 0. Después llegamos un nivel más abajo y después los hijos del hijo de la raíz serían el segundo nivel. Entonces sería como la definición intuitiva de lo que son los niveles de un árbol. ¿Y por qué digo que la raíz puede estar ahí? Porque nosotros podemos definir dónde está la raíz. Podemos decir que el 7 es la raíz. O sea, si decimos que el 7 es la raíz, entonces lo podemos redibujar. Podemos poner el 7, dibujamos el 7, y luego al 7 le sale 1, una sola arista, que es el 3, y después al 3 le salen 2, que es el 6, y el 1, y después al 1 le sale el que va hacia el 2, y luego el 2 tiene la que va al 1 y al 5. Es decir, tenemos aquí el mismo árbol, lo único que dijimos distinto es que la raíz es distinta. Aquí dijimos que la raíz es el 7 y aquí dijimos que la raíz es el 1. Entonces, depende de cómo veamos el árbol y de dónde digamos que está la raíz, es como la altura que va a tener el árbol. Entonces, en esta va a tener una altura, pues primero el primer hijo es el nivel 1. Después los hijos del hijo son el nivel 2. Y luego el 1 tiene otra vez hijos, ese tiene nivel 3. Y luego el hijo del 2 son el siguiente nivel. Entonces, si la raíz fuera el 7, este árbol tendría altura 4. Entonces es el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. A diferencia de que si ponemos la raíz el 1, entonces si tenemos aquí el 1, entonces tenemos primer nivel, segundo nivel y ya. Entonces depende de cómo nosotros digamos quién es la raíz. ¿Sí queda claro esto? ¿O lo repito? Este proceso de decidir quién es la raíz le llama enraizar al árbol. Entonces, enraizar al árbol es decir qué vértice cumple con ser la raíz. Ok, lo repito. Entonces, un árbol, la raíz la podemos poner, o sea, cualquier vértice del árbol puede ser la raíz, mientras nosotros digamos que esa es la raíz.
Entonces, yo en este caso, en el primer árbol que puse arriba, este que está aquí, ahí dije que la raíz es el vértice que tiene la etiqueta 1. Entonces, la etiqueta 1. Entonces, el siguiente nivel, siendo la raíz esa etiqueta, ese 1, son todos los hijos de la raíz, es decir, el vértice 2 y el vértice 3. Y ese es el primer nivel. Después, el segundo nivel son todos los hijos del primer nivel. Entonces, aquí puse el 4, el 5, el 6 y el 7. Todos estos son hijos de vértices que están en el primer nivel. Entonces, ese se le considera el segundo nivel. Ok, y eso es equivalente a decir que el árbol tiene una altura de 2, siendo que la raíz es es la etiqueta, el vértice con la etiqueta 1. Pero yo podría dibujar este mismo árbol, o sea, respetando las adyacencias, es decir, 7 está conectado con el 3, a su vez el 3 está conectado con el 1 y con el 6. Entonces, respetando las adyacencias, yo podría dibujar el árbol diciendo que este 7 es la raíz. Entonces lo puse aquí arribita, pongo el 7. Ahora voy a decir que ese 7 es mi raíz. Entonces empiezo a dibujar las adyacencias. El 7 era adyacente a 3. Entonces, pues aquí dibujo una adyacencia, lo siento, al 3. Entonces, esta es esta. Después, el 3 es adyacente al 6 y al 1. Entonces dibujo las adyacencias del 6 y al 1. Entonces, hasta aquí va ese es el segundo nivel, porque son hijos de un vértice que estaba en el nivel 1. Entonces continúo con las adyacencias. La 1 era adyacente con el 2. Entonces 1 es adyacente con el 2. Entonces, estoy dibujando exactamente el mismo árbol, simplemente estoy diciendo que la raíz es distinta. Entonces, aquí el 2 es adyacente con el 4 y con el 6. Ah, perdón, es el 5. Mm, es el 4, 5 y 6. Ajá. Entonces, esto es adyacente con este y con este. Este son 4, perdón. Ajá, entonces, si los ven, son exactamente el mismo árbol, solamente que dije que la raíz era distinta. Y podría hacer exactamente lo mismo con otro vértice. O sea, podría decir que el 6 es la raíz. Entonces, si pongo al 6 como la raíz, entonces el árbol se va a dibujar distinto y va a cambiar la altura, porque estoy cambiando de raíz, pero las adyacencias se preservan. Entonces, el 3 sigue siendo adyacente al 7, el 6 sigue siendo adyacente al 3, el 1 sigue siendo adyacente al 3 también. Va que va, entonces ya quedó más claro a qué me refiero con enraizar el árbol. Ajá, entonces con los colores queda más claro, ¿no? Entonces estoy dibujando las mismas aristas adyacente a los mismos vértices, pero solamente estoy diciendo que la raíz va a ser distinta. Ok, entonces sí queda claro el concepto de la altura del árbol. Entonces la altura del árbol va a depender de la raíz de mi árbol. Por ejemplo, este tiene 4 niveles. Esa es la altura del árbol y esta es la altura del árbol. Entonces uno tiene altura 2 y otro tiene altura 4. Ok, ok, ok. Entonces, esto se dice que es la altura del árbol. El tamaño del árbol, se dice que el tamaño del árbol es la cantidad de vértices de los que consiste el árbol. Entonces, en este caso,
diremos que el tamaño es igual a, ¿tenemos cuántos? 7 vértices. Entonces, el tamaño es igual a 7. Y eso no depende de la raíz, o sea, la cantidad de vértices pues se mantiene. Entonces, el tamaño en ambas es igual a 7, porque la cantidad de vértices no cambia. La raíz no cuenta como nivel, es el nivel cero. Ajá. Bueno, depende de la literatura. ¿Es el nivel uno o nivel cero? Nosotros diremos que es nivel cero o de altura cero. Y el que alguno tenga más niveles afecta en algo. Sí, sí afecta, porque supongamos que queremos hacer búsqueda. Ah, si queremos hacer búsqueda a lo profundo, o sea, buscamos primero a la profundidad, entonces en uno nos va a tomar más tiempo que otro, porque uno tiene más profundidad, uno tiene cuatro niveles, entonces cuando hagamos búsqueda nos vamos a meter 4 niveles y luego a salir. Entonces, por lo general, siempre nos gusta que los árboles sean balanceados, y esa es otra definición de lo que es balanceado. Se dice que un árbol es un árbol binario, es perfectamente balanceado cuando todos sus nodos tienen exactamente 2 hijos. Entonces, uh, este está perfectamente balanceado. Este está balanceado, pero no está perfectamente balanceado. Entonces, esto sí está perfectamente balanceado. Es la definición que vamos a usar ahorita. Cuando decimos que está perfectamente balanceado, es que exactamente todos los nodos tienen o 0 o 2 hijos. Este tiene dos hijos, 0, 0, 0, 0 y 2. Entonces es la definición que damos ahorita para decir que son árboles perfectamente balanceados. Entonces, cada nodo tiene o 2 o 0 hijos. Entonces, es nuestra definición de perfectamente balanceado. Ah, ah, Voy a dibujar otra vez el árbol de arriba. Mm, Ahora se nos puede ocurrir cómo vamos a nosotros a navegar sobre este árbol. O sea, cuando digo quiero recorrer el árbol, pues claramente no hay una única manera de hacerlo. O sea, pues si permito que vaya y regrese de aristas, pues puedo poner primero la uno, luego la 2 y luego la 5, y luego me regreso y pongo la 4, y luego me regreso aquí arriba y pongo la 3, luego me bajo y pongo la 6, luego subo y bajo y pongo la 7. Entonces, aquí, pues sí, caminé sobre el árbol, mm, y traje un orden sobre los árboles, pero ese orden como que no queda claro cómo lo hice. Entonces, lo que nos gustaría hacer es como una manera clara de cómo recorrer los árboles. Entonces, hay varias maneras, y una manera de listar los nodos de un árbol son como, ahorita voy a hablar de 3, que se le llama inorden. Orden, está post orden y además el preorden. Entonces son las 3 maneras que veremos de cómo podemos recorrer un árbol. Entonces, in orden, como lo dice, vamos a listar la raíz en medio, es decir, primero listaremos el subárbol izquierdo, este es una I, después la raíz y después el subárbol derecho. Subárbol son los árboles que le cuelgan sobre un nodo. Entonces, si este es un nodo, su subárbol izquierdo es el árbol que le cuelga del lado izquierdo. Y su subárbol derecho
es el subárbol que le cuelga pues del lado derecho. Entonces, la manera en la que podemos listar los vértices de un árbol es en orden, es decir, primero recorremos el árbol izquierdo, después anotamos el nodo raíz y después hacemos el recorrido del lado derecho. Entonces, la manera post orden es, pues, primero hacemos el izquierdo, después el lado derecho y al último listamos la raíz. Ahorita vemos ejemplos de cómo funciona esto. Entonces, está el preorden, que primero listamos la raíz, después listamos el lado izquierdo y al final el lado derecho. Entonces, pues se darán cuenta por qué se llaman in, post y preorden. Entonces, in orden es cuando la raíz se lista en medio, post orden es cuando lo listamos al final y preorden es cuando lo listamos al principio. Entonces, hagamos un recorrido in order sobre un árbol. 1, es aquí 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, primero el recorrido in orden. Entonces, una manera que lo pueden ver para que no se confundan las primeras veces es así como en cada nodo que recorran, listar la IRD. Entonces, primero es izquierdo, raíz y derecho. Entonces, como me dice que primero me vaya al subárbol izquierdo, entonces, pues aquí otra vez escribo I, R y D. Y otra vez me dice recursivamente, pues tienes que irte al árbol izquierdo. Entonces otra vez me voy al I, R y D. Entonces me dice que me vaya al lado izquierdo, pero yo ya no tengo aquí subárboles. Entonces como me voy primero al lado izquierdo, pero no tengo el lado izquierdo, entonces eso yo lo marco como completo. O sea, eso ya lo recorrí porque no existe, porque no tengo hijos, porque soy una hoja. Ok, entonces pues sigue la R. Cuando veo la R, entonces ya escribo el elemento. La raíz, pues me dice que es 4. Y después me dice que me falta, ya le cumplí la R, me falta la D, pero como no tengo subárboles, pues marco la D como completa. Entonces, como ya acabé esto, puedo subir un nivel. Vuelvo aquí al 2 y digo, no, pues el árbol izquierdo ya lo hice. Entonces falta la raíz. Entonces pongo aquí el 2. Va, ya recorrí la raíz, ahora recorro el subárbol derecho. Y como recorro el árbol derecho y sí tiene árbol derecho, entonces otra vez pongo I, R y D. Una vez más, aquí no tengo árbol izquierdo. Si tengo raíz, escribo el 5. Entonces ya complico la raíz. Ahora sigue el subárbol derecho, pero no tengo subárbol derecho. Entonces ya termino. Y subo aquí otra vez al 2 y ya terminé con el lado derecho. Después subo otro nivel y digo, no, pues este ya lo acabé. Ya hice mi lado izquierdo. Sigue mi raíz, escribo el 1. Ya cumplí con la raíz. Ahora sigue el árbol derecho. Entonces, como voy al árbol derecho, pues me bajo aquí a la derecha y digo I, R y D. Otra vez, como me pide que me vaya a la izquierda, pues otra vez aquí pongo I, R y D. Y como ya estoy en una hoja, pues no tengo lado izquierdo, pues lo doy por completo. Escribo la raíz, que es el 6. Ya cumplo con el lado derecho, no tengo lado derecho, entonces termino ese nodo. Subo el subárbol, entonces aquí ya cumplí con mi I. Falta mi raíz, que es el 3. Ya lo cumplí. Entonces me falta el lado derecho de este nodo, ¿no? Entonces otra vez. Y R y D. No tengo subárbol izquierdo. Sí tengo raíz, que es el 7. Y no tengo derecho, entonces no tengo derecho. Ya cumplí con ese nodo. Regreso a donde estaba. De este ya cumplí con la D. Subo otro nivel. De este lado ya cumplí con la D. Y ya acabé con los nodos. Entonces ese es mi recorrido in order. Creo que me fue muy rápido. Sí queda más o menos.
¿Sí les quedó más o menos o lo repetimos? Porque esto lo vamos a hacer ahorita en Haskell. Va que va. Si a alguien no le quedó claro, pues vamos a hacer los recorridos post orden. Entonces, ya no voy a escribir la IRD, simplemente voy a decir, pues me voy a bajar hasta la izquierda, después me voy a bajar hasta la derecha y luego la raíz. Entonces, para que no se nos olvide, copiamos esto, copiamos y pegamos acá. Este es el recorrido post orden. Primero recorremos el lado izquierdo, después recorremos su árbol derecho y al final listamos la raíz. Entonces, empecemos. Puede ser el mismo árbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí la etiqueta que le pongan es irrelevante. O sea, el recorrido va a ser el mismo, solamente que le puse esta etiqueta para hacerlo fácil de escribir. Ok, entonces el post orden. Entonces nos vamos a la izquierda. Entonces llegamos hacia acá. Luego aquí otra vez hacia la izquierda. Entonces aquí otra vez a la izquierda, pero ya no tenemos izquierda. Después nos dice vete a la derecha, pero ya no tenemos derecha. Y dice, y ahora lista la raíz. Entonces el primer elemento en post orden es la 4. Porque me fui hasta la izquierda. Después me quise ir a la derecha, pero no tengo. Y luego la raíz. Entonces, aquí ya cumplí con el lado izquierdo. De este no he cumplido con mi lado derecho, entonces me bajo al subárbol derecho. Aquí otra vez intento a la izquierda, intento a la derecha, y como no tengo ninguno, entonces ya llego a la raíz y pongo el 5. Entonces aquí subo a este, ya cumplí con el lado izquierdo, ya cumplí con el lado derecho, entonces ya puedo escribir la raíz 2. Después subo a este nivel, al 1, ya cumplí con el lado izquierdo, pero me falta el lado derecho. Entonces me bajo de este lado, al lado derecho. Después a este nodo, otra vez recursivamente me dice, pues primero intenta siempre a la izquierda. Después, como llego ahí y no hay izquierda ni derecha, pues ya puedo escribir a 6, que es la raíz. Entonces ya cumplí con este lado. Después me falta cumplir por el lado derecho. Otra vez en el 7 no tenemos izquierda-derecha, entonces podemos escribir la raíz. Regresamos a este. Al 3 ya cumplimos con el lado derecho. Ya podemos escribir la raíz. Y regresamos al 1, ya cumplimos con el lado izquierdo, lado derecho. Y nos falta la raíz. Entonces, aunque es el mismo árbol, el recorrido fue distinto. Entonces, la secuencia que nos dio fue distinta porque el recorrido, aunque recorrimos la misma cantidad de vértices, lo hicimos de manera distinta. Entonces, ¿así quedó más o menos claro o quieren que lo hagamos más lento? Todo bien. Entonces, pues si todo bien, podemos hacer, Juan Daniel, decir que una cosa es más óptima es, pues, no quiero decirlo feo, pero está mal dicho, porque algo es óptimo o no es óptimo. Entonces no puedes hablar de cosas más óptimas que otras, porque el óptimo, como su nombre lo dice, no puede mejorar. O sea, o lo es, o es lo mejor, o, o no es el óptimo. Entonces, no hay recorrido óptimo. De hecho, el tiempo que toman hacer cada recorrido es exactamente el mismo. Entonces, pero se utilizan en distintos problemas. O sea, a veces queremos hacer post-orden,
a veces que queremos hacer preorden, o a veces queremos hacer inorden. Entonces, pues sí. Entonces, aquí no hay óptimo, simplemente son maneras distintas de hacerlo. Entonces, escribamos ya nada más por completitud, escribamos ya el preorden, que es la raíz, su árbol izquierdo y el derecho. Entonces, rápidamente, como empezamos por aquí y escribimos primero la raíz, pues de entrada escribimos el 1. Después nos bajamos aquí al lado izquierdo, escribimos el 2, nos bajamos aquí, lado izquierdo y 4. Izquierdo, derecho, entonces se escribe el 5, 3, 6 y 7. Entonces, ok, ese es, si alguien lo quiere corroborar, ese es el orden, la secuencia en preorden. Alberto, ¿qué complejidad toman esos recorridos? No sé si ya tienes nociones de complejidad asintótica, pero el recorrido me parece que es de tiempo lineal, porque solamente listas un elemento y no lo vuelves a visitar. Entonces, se visitan a lo más, creo que 2 o 3 veces, entonces la complejidad es lineal. Eso no tiene por qué saberlo ahorita, pero si a alguien le interesa, pues es de complejidad lineal. Ok, pues creo que ya con esto ya tenemos como la idea, las nociones básicas de lo que son árboles y cómo podemos recorrerlos. Ahora falta que hagamos esto en Haskell. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos definir a un árbol de manera recursiva? Así como lo hicimos en listas, recuerden que la lista o era la lista vacía o era una lista o era un elemento concatenado a una lista. Esta es la definición de listas, ¿no? Que es una definición recursiva, ¿no? Entonces, o es una lista vacía o es un elemento concatenado a una lista. Entonces, por eso podemos hacer la lista vacía concatenada al 1, concatenada, esto era una L, y luego eso concatenada a un 2. Cuando concatenábamos ese 2, se volvía una lista más grande, L'. Después a esta misma lista le podemos concatenar otro elemento y sigue cumpliendo con ser lista, ¿no? Entonces esta era L'. Después otra vez concatenábamos un elemento, 4, y esa era una lista L'. Todas son listas, ¿no? Entonces, la lista que tiene, la lista triprima esta, está definida en términos de la lista L', y a su vez está definida en términos de la lista prima, y está definido en términos de la lista L, y esto está en términos de la lista vacía, términos de la lista vacía. Entonces es como la definición recursiva, ¿no? Es un elemento concatenado a un elemento concatenado a una lista. Un elemento concatenado a una lista. Un elemento concatenado a una lista y ya la lista vacía, ¿no? Entonces es la definición recursiva. Ah, árbol sin nodos colgados, nodo vacío o nodo con hijos. Pues creamos nuestro data con nuestros casos posibles, creo. Ok, sí, así tienen la idea, exactamente. Es un árbol o tiene hijos, un nodo del árbol o tiene hijos o no tiene hijos. Cuando no tiene hijos decimos que es una hoja, ¿no? O sea, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 hijos. Es 4 hojas.
y todas las demás cumplen con la propiedad de que tienen hijos, ¿no? Este tiene hijos, esta tiene hijos, esta tiene hijos. Entonces, nuestro tipo de datos sería como eso, exactamente. O es una hoja, o es un nodo que tiene dos hijos. Y esos dos hijos pueden ser o hojas o nodos del árbol, o vértices del árbol, como lo quieran llamar. Entonces, esa va a ser nuestra definición recursiva, ¿no? Entonces, o es un nodo que tiene hijos, o es un nodo sin hijos. Entonces, aquí está el claro ejemplo de cómo podemos definirlo. Porque, por ejemplo, este puede cumplir la definición recursiva, ¿no? Puede tener dos hijos, y luego cada uno de esos hijos puede cumplir recursivamente que tenga dos hijos, y así, ¿no? Hasta que lleguemos al caso base, que son hojas. Ya una vez que lleguemos al caso base, ya no pueden tener más hijos, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita en Haskell. Pues bueno, ya dejo de compartir pantalla aquí. ¿Sí quedó claro? ¿O quieren que repita algo de esto que escribí a mano? Igual, ahorita se lo subo con anotaciones para que se entienda mejor. Pero hasta aquí, más o menos claro. Todo bien, ok. Entonces ya solo falta hacer esto en Haskell y acabamos. Entonces dejo de compartir pantalla. Ok, entonces... ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, pues sí, empecemos rápidamente. Sabemos que es un dato el que vamos a definir, entonces recuerden la palabra clave para definir datos, que es data. Después el nombre del dato, llamémosle, para mantenerlo corto lo voy a escribir en inglés. Entonces es bin tree de binary tree, o sea, árbol binario. Ok, entonces, ¿qué dijimos que iba a ser? Dijimos que un árbol binario, voy a tomar un tipo de dato A, ahorita vemos por qué, o es una hoja, o es un nodo que tiene otro, que tiene subárboles, ¿no? Entonces, o es una hoja, entonces ya no toma nada, porque una vez que llegamos a una hoja no puede tener más hijos, o es un nodo, entonces llamémosle binary node, y ese nodo, ¿qué toma? Toma como argumentos otra vez árboles binarios. ¿Por qué? Porque, como si se acuerdan el ejemplo hace rato, dijimos que los hijos de un subárbol son subárboles. O sea, un nodo tiene un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Entonces, el nodo, cada nodo define dos subárboles. El subárbol derecho, bueno, primero el subárbol izquierdo y luego el subárbol derecho. Deriving show. Ajá. Entonces, tan sencillo como esto, esa es la definición de un árbol. Un árbol binario o es una hoja o es un nodo que tiene un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Y luego ese subárbol derecho recursivamente puede ser o una hoja o puede ser otra vez un nodo que tiene dos subárboles. Entonces, como nos gustaría guardar un tipo de dato dentro del subárbol, pues le vamos a poner esta A. Aquí podemos poner un integer para que nuestro árbol por cada nodo guarde un entero,
pero como queremos hacerlo general, diremos que guarda un tipo cualquiera A. Entonces A puede guardar una cadena, un entero, un flotante. Entonces, otra vez, árbol binario, cada nodo toma tipo A, cada subárbol también toma otra cosa del tipo A. Entonces estamos restringiendo que una vez que la raíz toma un tipo de dato, a todos sus hijos tienen que cumplir que sea el mismo dato. ¿Por qué? Porque pusimos A en todos lados. Pusimos A aquí, pusimos A acá y pusimos otra A ahí también. Entonces, esto quiere decir que a pesar de que no definimos qué tipo de dato es A, sí dijimos que todos los nodos del árbol tienen que tener el tipo A cualquiera que sea, entero, flotante, pero todos los nodos del árbol tienen que cumplir la condición. Entonces déjenme ver si lo escribí bien. Entonces R ya, no lo borré. Ok, entonces ya tenemos definido nuestro tipo de dato. Entonces, si queremos definir un árbol, llamámosle tree1. Esto es un igual a un binary tree. Y digamos que queremos guardar una tupla. Entonces se acuerdan las tuplas, se escriben con paréntesis y los tipos de datos dentro de la tupla. Entonces queremos un entero y un booleano, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es definir la firma de un árbol. Y ese árbol se llama árbol 1, bueno, tree1. Dijimos tree1 va a ser un árbol binario y en cada nodo va a guardar un entero o un booleano. Y un booleano, o sea, va a guardar una tupla. Sí, Diego, tienes razón. Bajo esta definición, tenemos que tener árboles completos. O sea, no podemos poner un árbol que solamente tenga un hijo. Tienen que tener los dos hijos. Ok, entonces, tree 1. Tree 1 vamos a usar el constructor de binary node. Es decir, nuestro árbol binario definimos primero nuestra raíz. Entonces, eso va a ser igual a 23 y digamos false. Entonces, hasta aquí llevamos definido nuestra raíz. Pero nuestra raíz tiene que tomar dos argumentos, tiene que tomar los dos subárboles. Diremos que el segundo subárbol es una hoja y que el segundo subárbol va a ser otro nodo. Entonces ponemos binary node. Ponemos aquí cualquier cosa, 49 con verdadero. Entonces, como definimos otro nodo, pues no solo tenemos que ponerle también las hojas. Entonces, siempre tiene que acabar forzosamente con una hoja. No podemos acabar un árbol binario sin que hayamos cubierto todas las hojas, por así decirlo. Entonces, aquí ya está la definición de un árbol. ¿Alguien me puede decir cómo se vería ese árbol? O sea, ¿quién sería la raíz y cuántas hojas tendría? ¿Cuántos niveles? Exacto, hasta ahí vas bien. La raíz es 23 y false. Creo que dos niveles. De hecho, estás en... Ajá, estás bien. Nada más que los últimos niveles. Ajá, sí, 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 exacto. Todas sus respuestas son correctas. Sí tiene como raíz al 23, tiene dos niveles y tiene tres hojas. Claramente, ¿no? Una, dos y tres. Entonces, ok.
Entonces, como se vería este árbol, lo voy a intentar dibujar aquí como comentario. Ajá, entonces tiene como raíz al 23. Después el 23. Este nodo tiene una hoja y otro nodo. Entonces, aquí tiene una hoja, o sea, hoja, y tiene un nodo. Y este tiene el 49. El 49, ¿ok? Después, el siguiente nivel del 49, ese tiene dos hojas. Tiene hoja y tiene hoja. Nada más imagínense aquí unos... Me voy a intentar dibujarlo, a ver qué tal queda. Ajá. Ajá. Después este, ajá. Ajá. Ahí está, más o menos quedó. Es un árbol, su raíz es el 23, después ese 23, ese nodo, recuerden que toma dos argumentos. El primero es una hoja, entonces aquí tenemos la primera hoja, es igual a esta hoja, y es el segundo, su árbol de 23, es un nodo que tiene al 49. Nodo que tiene al 49, y luego este 49 al mismo tiempo tiene dos hojas, que son esta y esta. Entonces quedaría aquí y acá. Entonces esta sería como la representación gráfica de este árbol que acabamos de dibujar. Es un poquito difícil observarlo así nada más, pero es un trabajo al que se tendrán que acostumbrar por el momento. Entonces visualicen bien esto y entiendan bien la construcción de este árbol. ¿Alguna duda de por qué se vería de esta manera? ¿Por qué no se colocan? No los puse, pero sí, ahí están. Sería como false. Este sería true. Ajá. Así por completitud ya ponemos ahí. Bueno, para más completitud los ponemos como tuples. Ok, sí queda claro. Ok, entonces déjenme copiar y pegar un árbol porque no lo quiero escribir. Déjenme buscarlo. Ok. Entonces voy a copiar dos árboles que tengo por acá. Listo, ese árbol está más completo. Ah, Alguien que me pueda decir cuántos niveles tiene este que llamé árbol 6. 3, 4, ok, entonces déjame. Ajá. Pues a ver, hagamos la cuenta. Primero, nodo raíz. El nodo raíz que tenemos es el 4. Y luego ese tiene otros dos hijos, el 2 y el 6. Y luego el 2 tiene otros dos hijos. Entonces ahí llevamos uno, dos niveles. Y las hojas son tres. Este árbol tiene tres niveles. Y los árboles los nodos son del 1 al 6.
se dan cuenta, ¿no? Está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, a ver. Bueno, si se lo imaginan, no quiere que lo intente dibujar aquí en los comentarios. Dibujito, a ver. Tal vez me tarde, pero bueno. Bueno, si alguien pide dibujo, con que uno lo pida, ya, dibujo para todos. A ver. A ver, déjenme hacer un hack. Sí, mejor aquí, más fácil. Ok, tenemos primero el primer nodo, ¿no? Que es el nodo 4. Aquí tenemos a 4. Esto lo haciendo con el mouse, entonces va a quedar medio feo. Después, nodo 4 tiene dos hijos. Tiene al 2 y tiene al 6. Luego nos fijamos en los hijos de cada quien. 2 tiene dos hijos. El 1 tiene el 3. Y luego nos fijamos en los hijos de 6. 6 tiene el hijo 5. Y tiene el hijo 7. Después, a cada uno, 1, 3, 5 y 7 tiene hojas vacías. Hoja vacía, hoja vacía, hoja vacía. Y ya terminamos. Entonces, no sé si alguien, es una pregunta difícil, pero ¿alguien ve por qué están ordenados de esta manera? O sea, ¿qué tiene de especial esta ordenación? ¿Cómo se vería la secuencia si recorremos el árbol en orden? Acuérdense que en orden primero es el subárbol izquierdo, luego escribimos la raíz y luego nos fijamos en el árbol derecho. Exacto, ¿no? Sería del 1 al 7. Entonces, vamos a hacer esa ordenación ahorita aquí en Haskell. Van a ver que sale bien rápido. Ok, entonces, como siempre, bueno, como es usual, seríamos in order. Va a ser una función que tome un árbol binario con un tipo A y me regrese una lista de cosas de tipo A. Entonces, la recursión. Caso base. Pues el caso base normalmente, ¿se acuerdan con la lista? Recuerdan que usualmente la lista vacía era el caso base. Pues aquí tenemos árboles, pues queremos el árbol vacío. Más precisamente, pues una hoja. Una hoja, cuando la intentamos recorrer, en este caso, como tenemos todas las hojas son vacías, todas las hojas, no hay ninguna hoja que tenga información. Se pueden aquí, es binary leaf y ya acabé, no tengo un número. Aquí binary leaf y ya acabé, no tengo un número ni nada. Solamente los nodos son los que tienen datos. Entonces, pues sí, cuando recorro in order un binary leaf, pues me regresa a una lista vacía, porque no hay ningún elemento que me regrese. Ahora, ¿qué va a pasar cuando recorramos algo que no es una lista, que no es una hoja? Es decir, un nodo binario. Entonces, un nodo binario, acuérdense que su constructor es el elemento que tiene el nodo, el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Entonces, este es el constructor del nodo, acuérdense. Nodo, el tipo de dato, subárbol izquierdo, subárbol derecho. Está aquí en la definición, ¿no? Nodo, tipo de dato, subárbol izquierdo, subárbol derecho. Entonces, ¿cómo procedemos
recursivamente. Pues está fácil porque nada más es volver a llamar. Si se acuerdan que dijimos que inorden era izquierdo, raíz, derecho. Entonces recorremos inorden el árbol izquierdo, lo concatenamos al elemento que está en la raíz y luego lo concatenamos al inorder, pero del árbol que está a la derecha. Y listo, así de fácil. Bueno, a ver qué escribí mal. Bueno, déjenme corregirlo, no sé qué está mal, pero 2.0. Ok, listo. ¿Dónde? ¿Alguien puede ver dónde escribí mal algo? A ver, déjame revisar aquí arriba. A ver, déjenme copiar todo esto. 3 al árbol 6. Control Z. Profe, están diciendo en los comentarios que en el último paréntesis, en el 6, en el de arriba, que falta uno, un paréntesis. Acá, ahí. Ajá, en el Sí, es nodo cierto, 6. es cierto. Sí, creo que tiene razón. Ok, sí, perdón. Son estos detallitos que seguramente ustedes han encontrado con el programa, ¿no? Pero bueno. Pues sí, así de fácil. O sea, la definición de inorden nos dice todo, ¿no? Recorremos el árbol izquierdo, o sea, hacemos inorden del lado izquierdo. Después escribimos la raíz, que es lo mismo que tenemos aquí, y luego lo escribimos del lado derecho. Y ya, entonces, si hacemos inorder del árbol 6, que es el que dijimos que era, pues exactamente, ¿no? Lo que esperábamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, pues sí, ya nos fijamos ahorita ya de manera muy visual que nuestro recorrido en order es correcto. O sea, ya nada más verificamos con un ejemplo. Recuerden que debemos dar la demostración. Si nos da tiempo, vamos a ver demostraciones sobre árboles ahorita. Entonces, pues pasemos. Voy a escribir el preorden y en lo que lo escribo, si alguien sabe cómo escribir el postorden, lo checo ahorita en los comentarios. Entonces yo escribo preorden y ustedes escriban el postorden. Entonces preorden, igual tomamos un árbol de tipo A cualquiera, y nos regresa una lista de cosas de tipo A. Entonces el preorder, lo mismo, de una hoja, pues me regresa lo que esperábamos, una lista vacía. Y ahora el preorden de un binary de un nodo, escribimos el constructor del nodo, entre paréntesis para que no nos dé problemas de sintaxis. Recuerden que es X, árbol izquierdo, árbol derecho, y luego esto es igual a, pues como es preorden, pues primero va el elemento, luego va concatenada la recursión sobre el elemento del primer árbol, bueno, árbol izquierdo, y luego el elemento, los elementos del árbol derecho. Ok, entonces este es el preorden. Si se dan cuenta, pues nada más es cambiar cuando escribimos, cuando reportamos el elemento. Entonces en este caso es entonces raíz, izquierdo y derecho. Justo lo que hacemos, ¿no? Es la R, va al principio, primero va la R, la concatenamos a lo que está del lado izquierdo, T1, y luego lo concatenamos con lo que está del árbol T2. Entonces,
Postorden. Ajá, Sergio la dio más completa, ¿no? Postorden de un binary leaf es la lista vacía, ¿correcto? De un nodo es postorden. Ajá, exacto, ¿no? Primero el lado izquierdo, después el lado derecho y al final el elemento. Muy bien. Va, me late. Entonces la copio y la pego. Entonces, bueno, a ver, déjenme ver que todo esté bien. Preorder del árbol 6. Este es el preorden del árbol 6. Pueden hacerlo manualmente si quieren, pero por aquí ya lo tenemos. Y ahora Sergio nos pasó esta, mira, ¿no? La firma es exactamente la misma. Control C. 2.0. A ver, aquí dice que está mal escrito. Es la firma, Es que, profe. sí, post. Ok. Listo, entonces si hacemos post del mismo árbol, lo pueden hacer, lo pueden verificar ahorita manualmente. Después haremos demostraciones. Alguien preguntó si vamos a hacer demostraciones en prácticas y la respuesta es que no. Eso se lo dejo a los de teoría. Ok, entonces ya simplemente con estas dos líneas hacemos un recorrido de un árbol. De manera preorden, inorder y postorder. O sea, así de rápido y sencillo. Ahora, aplicando un poquito los conocimientos que adquirimos cuando vimos am, funciones de orden superior, ¿cómo implementarían un recorrido que además de listar las aristas, listar los vértices, perdón, le aplique una función? Supongamos que quiero multiplicar por 2 los elementos de la lista que me regresa el inorder o el posorder o el preorden. O sea, ¿cómo harían eso? Primero, la firma, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué debe recibir una firma para que, o cómo se debería ver una firma para que reciba una función, para que reciba un árbol y me regrese la lista de los elementos del árbol, pero con la función aplicada? ¿A alguien se le ocurre cómo se ve la firma? Repito, una función, quiero que tome una, una función, tome un árbol y me regrese una lista de los elementos del árbol, pero cuando ya le apliqué la función. Entonces, por ejemplo, si al post-order, bueno, más bien si al in-order del árbol 6, me regresa esto. O sea, yo quiero que me regrese, por ejemplo, eso, pero cada elemento multiplicado por 2. O sea, que me regrese el, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y el 14. Con map, pues sí tienes que hacer algo parecido a lo que haces con map, pero el problema es que aquí, o sea, map ya está definido para listas. O sea, tú cuando haces map, lo aplicamos sobre listas. Entonces queremos hacer lo mismo que hacemos con map con listas, pero con árboles. O sea, un map en árboles. O sea, ya tenemos el recorrido, porque ya tenemos in order. Solamente falta aplicarle la función. Sí, porque recuerden, en listas igual hacíamos el recorrido,
pero por cada elemento recorrido le aplicábamos la función. Entonces aquí queremos hacer lo mismo. Tenemos un árbol, ya tenemos cómo hacer un recorrido sobre el árbol. Ahora lo que tenemos es aplicarle la función. ¿A alguien se le ocurre? Aunque sea la firma. Casi Josué, perdón. Ah, ok. Eduardo. Binary tree. Pues casi, porque según la función de Eduardo recibimos un árbol binario. O sea, es una función que toma un árbol binario y regresa una lista, y luego de esa regresa una lista. No, porque no es aquí. Queremos una función que vaya de a otra cosa. Esta se parece un poco más a lo que necesitamos. Una función, un árbol binario y algo de tipo A. Estuvo cerca, la verdad es que me gustó su aproximación, pero hay unos detallitos que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cómo se vería la definición? Primero, llamémosle parecido para que no se vaya a confundir. In order fun, de función. Entonces, dijimos que queremos una función. Pero ¿de dónde va a ir esa función? Va a ir de un tipo a un tipo B. Estos tipos pueden ser el mismo, o sea, como cuando aplicamos la función suma, vamos de los enteros a los enteros, pero puede ser otra cosa, podemos ir de los enteros a los booleanos, entonces por eso hacemos A va a B, porque si hiciéramos esto, diríamos que siempre va al mismo tipo, lo cual no es necesariamente cierto. Entonces, nuestra función queremos que vaya de un tipo A un tipo B, que pueden ser iguales, pero no necesariamente. Luego, ¿qué más recibimos? Como pusieron ahí varios compañeros, pues recibimos un binary tree, ¿no? Recibimos un árbol en donde vamos a iterar. Y eso que nos regresa una lista, pero ¿esta lista de qué tipo es? ¿Es A o es tipo B? Exacto, ¿no? Porque le vamos a aplicar la función, entonces vamos a ir de A a B. Los elementos en el árbol son tipo A. Al aplicarles la función, nos pasamos al tipo B. Entonces la lista nos debe regresar algo del tipo B. Y otra vez, in order fun, de divertido, ¿no? Cuando caso base, cuando recibimos una hoja, pues como no tiene datos las hojas, como porque así lo definimos, no hay datos en las hojas, pues no tiene sentido que le apliquemos una función. Es más, ni siquiera le pusimos nombre, yo le puse aquí guión bajo. Aquí puedo hacer la función f, la función g, la función lo que sea. Pero como ni la vamos a usar, ni la nombro, así guión bajo. Para que in order función de otra cosa que no sea un binary tree. Ahora sí voy a necesitar la función, entonces le pongo un nombre, le digo que la función que recibo se llama f. Después el constructor del nodo, recuerden otra vez, el dato, árbol izquierdo, árbol derecho. Listo. Entonces, ¿cómo voy a operar sobre eso? Entonces, como estoy in order, podrá implementar cualquiera de las anteriores. Entonces, in order de font, bueno, orden font, con la función f, porque le voy a aplicar la misma función, esa no va a cambiar, al árbol izquierdo. Y luego hago la suma, bueno, hago la concatenación, ya no de x sola, sino de f de x. Entonces, se pueden ver que es casi exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que aquí, en vez de concatenar la x sola, como lo hice aquí, pues primero le aplico la función y ya después regreso la lista con la función aplicada, o sea, con el elemento, con la función ya aplicada. In order font, y hacemos lo mismo con la misma función f, pero del árbol derecho. Y si escribí todo bien. Ok, entonces ya. ¿Qué se les ocurre que le podemos hacer a los enteros? Multiplicarlos por 2, ¿no? A ver.
In order font recibe una función. Si se acuerdan, esta es una función parcialmente aplicada porque la multiplicación recibe dos argumentos, pero como definimos una función que solamente recibe un argumento, entonces aplicamos parcialmente a la multiplicación. Entonces va a ser algo multiplicado por 2. Y esto es una función parcialmente aplicada, porque es la multiplicación con el 2 fijo y ya el otro argumento va a ser variable. Y esto lo va aplicado al árbol 6. Y listo, ¿no? Es justamente lo que queríamos. Cada elemento multiplicado por 2. ¿Alguna duda sobre esta notación? Porque quiero que quede, bueno, quiero saber que les quedó claro lo de aplicar función parcialmente una función. En este caso fue la multiplicación. Ok, lo puedo repetir, sí, claro. Entonces, repito desde la firma. Les pedí una función que reciba otra función y le aplique a cada elemento del árbol esa función y me lo regrese en una lista. Entonces tomo una función que va de A a B, tomo este árbol y a cada elemento de ese árbol le voy a aplicar la función esta y me regresa una lista de los elementos cuando ya le apliqué la función. Entonces, el primer patrón para cuando queremos aplicarlo a hojas. Como las hojas no tienen datos, pues no tiene sentido que le aplique una función, simplemente regreso a la lista vacía. Y ahora cuando aplico la función a elementos que son parte, que no son hojas, o sea, que están dentro del árbol. Entonces, a la función que recibo la voy a llamar f y a f se la voy a aplicar a los elementos del nodo. Primero recorro de manera in-order el árbol izquierdo por la definición de in-order. Recuerden que primero es izquierdo, raíz y luego el derecho. Entonces, llamo recursivamente in-order con la misma función f, porque esa no va a cambiar. Quiero que a cada elemento se le aplique la misma función en el árbol izquierdo. Después, la lista, regreso una lista, le concateno una lista con el elemento, pero ya la función aplicada. O sea, si lo comparas con el in-order de aquí arriba, aquí regresamos la lista con X nada más, X solita. Y aquí no, aquí regresamos la lista con la X y a esa X le aplico la función. Entonces aquí me regresa el resultado de la función. Y después eso lo concateno pues a lo que me regrese del árbol derecho. Ahora, cuando llamo a mandar la función, usé esta notación. Primero puse el nombre de la función. Después, la función que recibo, en este caso estoy recibiendo una función parcialmente aplicada, porque si se acuerdan, dos puntos, el tipo de la multiplicación, creo que sí va así. Ajá, la multiplicación recibe dos argumentos y me regresa pues ya el resultado, ¿no? Pero si lo aplico parcialmente, o sea, si le pregunto al tipo, cuando aquí le pongo el 2, me dice que recibo un solo argumento y regreso el resultado. Es decir, esa es la firma que tenemos aquí arriba, ¿no? Tenemos una función que toma un argumento y me regresa el resultado. La multiplicación por sí sola no me sirve, porque esa toma dos argumentos. Pero si lo aplico parcialmente, lo que me regresa es otra función que ahora solamente toma un argumento. Entonces, como ya toma solo un argumento, ya la puedo mandar a llamar en mi función inOrderFont. Y luego ya a cada elemento que recorra, lo voy a multiplicar por 2 y es lo que me regresa, ¿no? InOrder por 2, ajá, en vez del 1 al 7, va del 2 al 14.
¿Quedó mejor explicado o te confundí más? ¿Cuál es la diferencia de la flechita que tiene el igual y la que tiene el signo? Ah, todo lo que está atrás de la flechita que tiene el igual, o sea, esta, se le llama las restricciones de clase. Es decir, A tiene que cumplir que sea un número. Y si se acuerdan, es más, le podemos preguntar a Haskell, ¿qué significa que sea un número? Le decimos info de num. Pues tiene que implementar la suma, la resta, la multiplicación, se puede negar, se puede obtener el valor absoluto, se puede obtener eh, el signo, o sea, si es positivo o negativo. Entonces, el número, lo que le vayamos a dar, tiene que cumplir que sea un número. Y que cumpla que sea un número es que tenga implementada estas operaciones. Entonces, todo lo que está atrás de la flechita, ah, de esta flechita, son las restricciones de clase. Entonces, lo único que nos está diciendo que A tiene que ser un número. Entonces, los enteros son números. ¿Qué otra cosa son números? Los flotantes son números. Aquí le puedo poner el 2.1 y me lo... Ay, ah, no, ¿por qué no funciona? A ver. Según yo debería funcionar. Punto 2. A ver, el menos 4. Ajá, por ejemplo, los negativos sí cumple con ser un número. No sé por qué las fracciones ahorita no me la está tomando bien, pero es lo que dice que la restricción de clase tiene que ser un número. Entonces, a ver, déjame preguntarle. Tipo de punto 2. Qué raro. No sé por qué más no me lo hace, pero sí, es lo que significa las dobles flechitas. Va que va. Hasta aquí, una pregunta, ¿alguna pregunta? ¿Qué más? Hasta ahora todo claro. Que ahora lo siguiente que vamos a hacer es, pues vimos ahorita la definición de la altura de un árbol, ¿no? Entonces, pues nos gustaría que nuestro programa primero calcule el tamaño del árbol, es decir, cuántos vértices tiene o cuántos nodos tiene, y ya después calcularemos la altura del árbol. Entonces, ok. Ok. Primero el tamaño. Lo llamaremos el size del árbol. El tamaño del árbol, pues obviamente tiene que recibir un árbol con cosas de tipo A, porque el tipo no me interesa. Y me regresa un entero, ¿no? Porque no puedo tener 0.5 nodos. O tiene nodos o no tiene nodos. Entonces, así como nosotros los definimos, nuestras hojas, o sea, tal cual las podemos ignorar, porque no tienen datos, no tienen ni hijos, simplemente sirven para saber que terminamos un árbol. Entonces, el tamaño, o sea, podemos decir que la hoja tiene tamaño cero, porque si recuerdan al dibujo gacho que hice aquí, pues estos son hijos, son hojas vacías, pero no tienen datos, o sea, son irrelevantes para el árbol. Entonces no nos gustaría contar estas hojas que, pues la verdad es que no nos sirven. O sea, nos gustaría saber las hojas, los nodos, que sí tienen datos, el 1, el 3, el 5, el 7. Entonces vamos a decir que estas hojas no aportan nada a la cantidad, sino lo que aporta son estos, los que sí tienen valor, es decir, los que son nodos. O sea, estrictamente hablando, en nuestra implementación. O sea, ya
en teoría van a ver que pues sí, podemos ignorar estos y decir que estos son las hojas y contar estas hojas. Pero por nuestra implementación, nuestras hojas son la manera en cómo terminar este árbol. Entonces, pues sí, no queremos tomarlas en cuenta. Entonces, cuando queramos saber el tamaño de una hoja, pues le agregaremos que es tamaño 0, porque no nos agrega nada, o sea, no nos agrega nada de importancia. Ahora, ¿cuándo vamos a agregar? Cuando tengamos un nodo. Un nodo que sí tiene un dato X, tiene un subárbol y tiene un subárbol derecho. Entonces, para calcular, perdón, el tamaño del árbol, pues si ya estamos en un nodo, pues sería como sumarle 1 más el tamaño de la subárbol derecho, ¿no? Subárbol primero el izquierdo y luego sumarle el tamaño de lo que está del subárbol derecho. O sea, aquí en el ejemplo, pues si estoy parado aquí, le sumo 1, es como más 1, más el tamaño de lo que está aquí. Pero aquí dijimos que son 0, entonces llevamos 0. Cuando estemos aquí sería como 1 más lo que llevamos, ¿no? Y esto se agrega a 0. Entonces cuando estemos aquí, pues si aquí ya llevábamos 2, sería 1 más la suma de sus nodos, de sus subárboles izquierda y derecha. Entonces aquí tenemos el 2, porque es la suma de este con este. Y lo mismo aquí, ¿no? La 1. Aquí cada uno agrega más 1. 1 más. Y luego este es 1 más. 1 más. Y la suma del tamaño de sus subárboles izquierda y derecha. Entonces son 2. Entonces aquí sería 1 más la suma de sus tamaños de su árbol izquierdo y derecho. Entonces el izquierdo tiene 3 y el derecho tiene 3. Entonces en total son 7, ¿no? Que es lo que esperábamos. Y es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Le calculamos el tamaño del subárbol izquierdo, del derecho, y le sumamos 1, porque estamos parados en un nodo. Entonces, cuando estamos parados en un nodo, pues le sumamos 1, porque le estamos agregando un nodo a la cuenta. Ay, perdón. Entonces, si todo sale bien. Ok, entonces el tamaño del árbol, no está mi árbol. Entonces es correcto, ¿no? Porque cuando lo recorrimos en orden nos daba la secuencia del 1 al 7. Entonces el tamaño del árbol es 7. Hasta aquí sí quedó claro esto del tamaño y cómo calcularlo. Va que va, entonces ya. Lo último que vamos a ver hoy, entonces va a ser el tamaño, bueno, la altura de un árbol. Entonces, llamémosle la altura del árbol. Entonces, recibimos un árbol del tipo A. La altura es un entero porque no podemos tener 0.1 niveles o 0.5 niveles. De nuevo, como las hojas no nos aportan nada interesante, pues diremos que la altura de la hoja es 0, porque no hay datos interesantes en las hojas, simplemente las usamos para terminar los nodos. Entonces ahora la altura cuando tenemos un nodo binario. Recuerden que tenemos el elemento que guarda el nodo, su árbol izquierdo y su árbol derecho. Perdón. Entonces, la manera de calcularlo es muy parecido. Igual vamos a sumar 1 cada vez que estemos parados en un nodo, pero no siempre vamos a sumarlo a lo que ya llevábamos, porque puede haber pasado que haya nodos que tengan sus árboles más grandes, es decir, o sea, nos puede pasar que tenemos aquí un nodo y luego este acaba aquí,
Pero aquí pudo haber crecido uno muy grande. Y así nos seguimos, ¿no? O sea, pudo haber sido muy granulado y del otro pudo haber tenido nada más un elemento y sus hojas, ¿no? Que lo terminan. Entonces no queremos hacer la suma de este más este, porque si estuvieran completos, de hecho, pues estaríamos sumando doble, ¿no? Porque estaríamos sumando la altura de este y la altura de este. Entonces nuestra suma ya no es correcta porque queremos saber los niveles. O sea, esta tiene nodos que comparten nivel con esta. Aunque no compartan su árbol, comparten su nivel porque son hijos del hijo. O sea, si estos son sus hijos y luego son los hijos, entonces son hijos de hijos. Entonces, por lo tanto, deberían compartir el primer nivel. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en vez de hacer la suma de las alturas, tenemos que quedarnos con la altura mayor. Porque si este nada más tiene un nivel y este tiene 9 niveles, y estamos agregando un nodo que le suma los niveles a una, pues no tendría sentido quedarnos con esta, o sea, decir que ya tiene nivel 2, sino más bien sería como a esta, que es más grande, sería ya sumarle para decirle que este es el nivel 10. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de hacer la suma, más bien vamos a quedarnos con el máximo de la altura de su árbol izquierdo y con el máximo de la altura, más bien con la altura, con el máximo de las alturas de los dos subárboles. Ajá, así está, mejor dicho. Nos quedamos, voy a poner entre paréntesis para que quede. No, 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 así. Bueno, sí, está bien. Ajá, nos vamos a quedar con el máximo de las dos alturas. Porque como tenemos dos subárboles, nos interesa el que tiene la altura máxima, porque esa es la que nos va a importar cuando estemos contando la altura. Si uno de nuestros árboles tiene una altura muy chiquita y otro muy grande, pues no tendría sentido quedarnos con la chiquita y decir que esa es la altura del árbol. Entonces, por eso en vez de aquí hacer suma directa, nos hacemos la suma al máximo de esas dos árboles. Ok, si todo salió bien, recargamos, ok. Entonces, ahora otra vez preguntamos a la altura del árbol. ¿Cuál era? El 6, ¿no? Ajá, tiene altura 3, ¿no? Porque, bueno, ya habíamos visto cómo se veía el árbol, ¿no? Ok, bueno. Ah, bueno, sí, esta función toma en cuenta como nivel 1 esta. Pero les digo, es cosa de notación, bueno, de convención. O sea, hay autores que dicen que la altura 1 está aquí y quienes dicen que la altura 1 está aquí. Entonces, ahorita nuestra función nos está dando como si esta fuera la altura 1. Pero si quisiéramos corregir esto, pues nada más sería como restarle 1 al resultado final. Y pues ya. A ver, no leíste comentario. Dice, entonces sería comparar la altura del lado izquierdo. Ajá, exacto. Comparamos las dos alturas. Y pues como ya tenemos una función que hace eso, la función max que viene en prelude, pues simplemente nos quedamos con la que tiene la máxima. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Segurísimos? ¿Todo claro? ¿Algo, aunque sea lo más mínimo, que no haya quedado claro? No te le pregunta, ¿por qué esto no entra en un bucle? Bueno, no entra en un bucle infinito, ¿no? Qué raro, es como la pregunta. Porque sí cicla, ¿no? Pero se sale. Ok. Pues no entra en un bucle infinito porque cuando mandamos a llamar en la primera, o sea, en el primer nodo, pues sí, nos dice, ok, entonces
estoy en ese nodo, me voy a ir primero al lado izquierdo y llego acá. Dice otra vez, tengo nodos y tengo hijos, entonces voy a revisar los hijos y entro en este. Y dice, ok, estoy en un nodo, voy a revisar los hijos y ya, me encuentro con que una hoja. Entonces cuando me encuentro una hoja, tengo este patrón de hoja, altura de la hoja es igual a 0. Y dice, pues ya encontré un patrón que sí calza y ya no se llama recursivamente. Entonces ya regreso 0. Entonces esta y esta me regresan 0 y este nodo me suma 1. Y regreso, ¿no? Como ya... bueno, es la respuesta. O sea, sí se va llamando y va entrando desde la raíz hacia abajo y cuando llega a una hoja tenemos un patrón que lo detiene. Entonces ya cuando llega a la hoja el patrón dice, no, pues hasta aquí la altura es 0. Y dice, va, gracias. Entonces lo reporto que fue 0. Ajá. Sí, sí queda claro por qué no se cicla infinitamente. Se ciclaría infinitamente si tuviéramos aquí en la hoja pusiéramos otra vez la altura height de, no sé, otra cosa, pinleaf, ¿no? Si tuviéramos algo como así, entonces cuando llega la hoja, se volvería a llamar. Entonces, como se vuelve a llamar, se vuelve a llamar, se vuelve a llamar, se vuelve a llamar. Entonces, en este caso sí se ciclaría, pero como tenemos un patrón al que se llega, porque siempre hay una hoja, y como siempre hay una hoja, siempre termina. Más o menos, o no más o menos. Bueno, para acabarlo hay que hacer un ejemplo. Es más, sí, 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 es una buena idea. Ya sé que se me acabó la hora, pero no me tardo más de 2 minutos. Entonces déjenme compartir pantalla. Hagamos una simulación de cómo corre esta cosa. Hagamos la cuenta de nodos o de vértices. Entonces tenemos este, 1, 2, 3, 5, 6, 7 vértices, ¿no? Que es el ejemplo que teníamos arriba. Entonces, ah, nuestra función, déjenla escribo rápido, el tamaño de una hoja, leaf, es igual a 0, y el tamaño de un nodo es igual a la suma, es 1 más la suma de T1 más la suma de T2, o sea, su árbol izquierdo y su árbol derecho. Ok, esa es nuestra definición. Entonces, cuando mandemos a llamar, va a empezar aquí en la raíz. Y debo decir, aquí le voy a sumar 1, que sería este. Y además me voy a ir a la suma. Ay, perdón, puse suma, era 6. Qué menso, esperen. El 6 y luego el 6. Perdón. Ajá, entonces aquí lo que dice es, aquí le agrego 1 a la suma del lado izquierdo, o sea, este va a ser mi subárbol izquierdo, más la suma del tamaño del lado derecho. ¿Ok? Entonces, primero se baja aquí, a la izquierda, y dice otra vez, bueno, aquí otra vez sumo 1 más lo que hay en el subárbol izquierdo y lo que hay en el subárbol derecho. Y otra vez aquí ya vuelve, aquí ya llego a un más 1, ¿no? Aquí tenemos hojas sin datos, entonces vuelvo a bajar, pero como llego aquí, que esta es una hoja, entonces aquí ya me regresa al 0. Como ya regreso a 0, pues aquí es 1 más 0. Y no he terminado acá, entonces me voy al azul, aquí es otra hoja,
y me regresa 0. Entonces es 1 más el 0 más el 0. Y eso lo regresa a lo que estaba arriba. Entonces ya tengo 1 más 1 más 0 más 0 es 1, que se suma a la suma al nodo, y luego me falta hacer la suma de lo que está del lado izquierdo. Entonces de la misma manera se va a mandar a llamar aquí. Esto va a ser más 1. Aquí tengo hojas. Cada una me regresa 0 y 0. Entonces 1 más 0 más 0. Y aquí ya, que es igual a 1. Entonces ya aquí me queda 1 más 1 más 1. De esas aquí ya llevo 3. Entonces todo este subárbol me regresa 3. Y luego lo mismo que arriba, ¿no? Entonces, como ya regreso el 3 aquí, pues entonces ya es 3 más 1. Pero me falta el lado subárbol derecho. Entonces, como me faltaba calcular esta cosa de este lado, pues lo mismo, ¿no? Entonces aquí hago el más 1, después de lo que me queda a la izquierda, que otra vez me agrega el más 1, y luego aquí tengo 0 y 0, más 0 más 0, entonces regreso ese 1 acá, me regresa más 1, entonces ahora me falta lo que está de subárbol derecho, aquí tengo un más 1 porque es un nodo, tengo hojas que me regresan 0 y 0, entonces 1 más 0 más 0, regreso esta suma hacia acá, me queda 1 más 1, aquí ya tengo 3, y este 3 también se sube aquí, entonces me queda 3 más 3 más 1 igual a 7. Así, de manera muy rápida, esa es una simulación de cómo corre nuestro programa. Y la respuesta de por qué no se cicla es porque siempre llegamos a una hoja, y cuando llegamos a una hoja, regresamos un 0 a la suma. Y al regresar la 0 a la suma, ya está bien definida toda la función. Entonces el nodo me regresa hacia arriba el resultado de la suma de mis nodos, de mis subárboles que están, pues sí, hacia abajo. Y pues bueno, ya me pasé de la hora, entonces pues podemos ir con Dios. Si alguien tiene preguntas, de una vez. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Puedo explicar el height? Sí, claro. Pues la idea es muy parecida. Entonces, voy a dibujar el mismo árbol. 1, 2, 3. Bueno, con bolitas. Porque no hacemos uso de la etiqueta. Entonces, punto, punto, punto y punto. Entonces, el height funciona de maneras muy parecidas, ¿no? Porque tenemos que la altura de la hoja es igual a 0 y la altura de un nodo es igual a 1 más el máximo entre el T1, entre la altura de T1 y la altura de T2. Esa es nuestra definición de altura, ¿no? Entonces es 1, repito, más el máximo de las alturas de los subárboles izquierdo-derecho. Entonces déjenme eliminar esta para que el ejemplo quede más claro. Entonces, aquí, aquí tengo, mando a llamar, esto no es esto que está aquí, no es una hoja, entonces agrego uno más, y luego el máximo entre esas, entonces vuelvo a calcular. Aquí como tengo un nodo, tengo el 1 más, y luego me fijo en las alturas. Pero como estas son hojas, pues mi altura es igual a 0. Entonces el máximo entre 0 y 0, pues es 0 más el 1. Aquí llevo altura 1. H es igual a 1 hasta este momento. Luego del lado derecho. Aquí tenemos altura. Tenemos el 1 más. Ese que sí se hace sí o sí, porque tenemos aquí definido un 1 más. Y después nos fijamos en las alturas máximas de nuestro subárbol. Entonces recursivamente bajamos y preguntamos aquí otra vez 1 más.
de las hojas. Como las hojas nos regresan 0, pues el máximo de 0 y 0 y 0, y lo sumamos al más 1. Entonces aquí tenemos una altura de 1. Y aquí lo mismo, ¿no? Bajamos, la altura va a ser 1 más el 0, porque es el máximo de las hojas, ¿no? Leaf, y esta es leaf. Entonces, hasta aquí, estos tienen una altura 1, igual a h. Ahora, pues como este de acá tiene que otra vez preguntar el máximo, y como ambos tienen 1, pues entonces sería el máximo de 1 y 1 más 1. Entonces hasta aquí esto tiene altura 2. Ahora sí viene lo interesante. Cuando llegamos aquí arriba, tenemos el más 1, pero nos fijamos en el máximo entre este y este. Entonces tenemos altura 1 y en el otro tenemos altura 2. Entonces nos quedamos con el máximo. Tenemos aquí el 2 y eso es igual a 3, que es igual a la altura del árbol. O sea, esta es cómo corre nuestra función de altura. O sea, en vez de hacer la suma ciegamente, primero nos fijamos cuál es la altura más grande que llevamos hasta ahora. Entonces, en las hojas la altura es 0. Cuando regresamos al nodo, le sumamos 1 más 0. Y otra vez aquí pregunta cuál es la altura más grande. Tenemos alturas 1 en ambos, entonces es el 1 más la altura del máximo. Y ya, ¿no? Otra vez, aquí ya tenemos una altura 2. Y luego aquí tenemos una altura 3. Y ya, nos quedamos con el más grande y sumamos 1 a la altura. Y fin. ¿Alguna otra pregunta? Ya vi que varias empezaron a abandonar, entonces, pues sí, ya, o sea, sí, va a salir dudas cuando les mande su práctica. Bueno, voy a terminar la grabación.